mejor jugador, el portero. Se acaba el partido. Fracaso rotundo de Hugo Sánchez como técnico nacional. Mañana, si tiene dignidad este señor, tiene que presentar su renuncia. Uno de los peores fracasos en la historia del fútbol mexicano. Lo acabamos de vivir contra un equipo que da pena ajena como Haití. 16 de marzo del año 2008. Torneo preolímpico de la CONCACAF en los Estados Unidos, y la selección mexicana juvenil, comandada por el técnico Hugo Sánchez, se jugaba su última oportunidad para seguir con vida en el campeonato y aspirar a lograr uno de los 2 boletos para los Juegos Olímpicos de verano que se disputarían en tierras chinas. Luego de un inicio complicado, México necesitaba derrotar a su similar de Haití por diferencia de 5 goles, cosa que en el papel no se veía tan complicada, sabiendo la evidente diferencia de niveles entre ambas escuadras, y los nombres de algunos jugadores en los que ya se habían puesto esperanzas tras haber sido parte de la primer conquista juvenil en el 2005. A pesar de todo, aquella noche se firmaría uno de los más grandes papelones en la historia de nuestro fútbol, se enterraría la carrera de algunos jóvenes futbolistas y se concretaría el momento que acabaría con la credibilidad del legendario futbolista como entrenador e iniciaría el declive de su carrera en los banquillos, misma que finalizaría algunos años después. Era un 24 de junio del 2006 cuando Ricardo Antonio Lavolpe dejaba la dirección técnica de la selección mexicana de fútbol, tras quedar eliminado en los octavos de final de la Copa del Mundo de Alemania con el recordado golazo de Maxi Rodríguez en tiempo extra. Para muchos, el bigotón se había encumbrado como uno de los mejores técnicos en la historia del tricolor, por el gran nivel que había logrado imprimirle, gracias a un estilo propio que sus seguidores convertirían en escuela más adelante. Y aunque no debe ser considerado como un parámetro real, posicionar a México en el 4º lugar del ranking de la FIFA por primera vez en la historia. Aún así, la polémica fue moneda corriente durante la gestión del entrenador argentino, pues desde peleas con jugadores hasta desplantes a la prensa, estas circunstancias le dieron las llaves del centro de alto rendimiento a las críticas, siendo el propio Hugo Sánchez quien se convertiría en su detractor número 1, producto de una rivalidad personal que tenían desde ya hace un par de años, y una muy conocida campaña mediática que había realizado con el fin de ocupar el banquillo tricolor. La carrera del Macho como director técnico inició el 26 de marzo del año 2000 en el mismo equipo que lo vio debutar, el Club Universidad Nacional, y desde el principio todo parecía destinado a que podría emular su éxito como jugador en sus labores como técnico, pues en el propio torneo veraniego de aquel año logró llegar a las semifinales del campeonato. Y aunque tuvo que salir del equipo la temporada siguiente por diferencias con la directiva, regresaría en el invierno del año 2001, dejando una marca indeleble en los Pumas, a quienes regresó el prestigio como uno de los supuestos equipos grandes del fútbol mexicano. Finalmente, el año 2004 se convertiría en el más importante de su trayectoria como técnico, tras lograr el primer bicampeonato en torneos cortos, llevándose los 2 títulos ligueros del año, el campeón de campeones y el trofeo Santiago Bernabéu ante el Real Madrid en propio feudo merengue, convirtiendo a los Pumas en el primer club no europeo en conquistar el prestigioso campeonato amistoso. Con ese palmarés y teniendo la Federación Mexicana de Fútbol la presión que implicaba llenar el hueco que había dejado Ricardo Lavolpe con un nombre mediático, es claro que el Niño de Oro era el candidato natural, por lo que fue presentado como el nuevo entrenador de la selección mayor en noviembre del 2006. Es necesario mencionar que no fue la primera ocasión en que logró portar la chamarra del Tri como técnico, pues en el verano del 2000 había dirigido el famoso Comando Puma que perdió la Copa USA ante los Estados Unidos. Según declaraciones del propio Hugo Sánchez, él propuso a la Federación Mexicana de Fútbol un proyecto de trabajo, no para un ciclo mundialista como se tenía acostumbrado, sino para 3, o lo que es lo mismo, 12 años, con la intención de finalmente ganar el trofeo más prestigioso en la historia del deporte. Tenía presupuestado alcanzar los cuartos de final en Sudáfrica 2010, las semifinales 4 años después en tierras brasileñas y alcanzar la gloria al mundial siguiente, cuya sede aún se desconocía. De fútbol podría salir campeón. ¿Qué pasa? Hay que mundial. No, ¿hay qué siglo? No, hay 3 ciclos de 4 años. Se podría tener. Bueno, si hubiese una continuidad, eso fue lo que yo propuse. Cuando yo estuve en la selección dije, déjenme 3 sesiones de mundial, 12 años para que pensemos en 12 años. Es la manera de poder aterrizar como
En paralelo, afirmaría que encontró negativa en algunos miembros de la mesa de los usurpadores de la pelota, que tenían la intención de sabotear su maravilloso proyecto, siendo el principal de ellos el hoy occiso Jorge Vergara, entonces polémico dueño del Club Deportivo Guadalajara, y con quien también sostenía una rivalidad desde hace un par de años. La primer prueba de fuego de Hugo Sánchez sería el verano del 2007, pues sería el encargado de dirigir a la selección en las dos competencias continentales en las que participaría, la Copa de Oro en los Estados Unidos en junio y la Copa América de Venezuela al mes siguiente. El balance fue contrastante, pues en la final del campeonato de la CONCACAF sucumbiría por 2-1 ante el combinado de los Estados Unidos en el Soldier Field de Chicago, quedando como una mancha imborrable aquel fracaso en Copa Oro, torneo que el equipo mexicano está obligado a ganar ante la evidente disparidad de nivel que existe inclusive hasta el día de hoy. Por otro lado, la participación en el torneo de la CONMEBOL fue hasta cierto punto positiva, pues logró recordadas victorias ante equipos como Brasil en fase de grupos, Paraguay en los cuartos de final y en el duelo por la medalla de bronce ante Uruguay, después de ser eliminado por la selección argentina en semifinales con un recordado golazo de Lionel Messi. Luego de aquel año, y con la intención clara de seguir sosteniendo su proyecto a futuro, Hugo Sánchez puso sus ojos en las divisiones juveniles de nuestro país y decidió dirigir a la escuadra que disputaría el torneo preolímpico de la CONCACAF en marzo del 2008, en el que estaban en juego 2 boletos para el campeonato de fútbol olímpico que se llevaría a cabo en el mes de agosto. Sánchez comandaría una de las generaciones jóvenes más prometedoras en la historia de nuestro país, pues su convocatoria sería una mezcla de jugadores campeones del mundo de la categoría sub-17 del año 2005, con algunos de los jóvenes que empezaban a subir como la espuma en la Liga Mexicana, por lo que desde la previa se tenía presupuestado ganar el torneo y obtener el pase a los Juegos Olímpicos sin muchos inconvenientes. Aún así, el equipo de Hugo comenzó a hundirse desde el primer partido tras empatar en su debut ante el combinado de Canadá. En este mismo encuentro, comenzaron a notarse las falencias que el cuadro mexicano tenía, y los cuales no se limitaban exclusivamente a la cuestión técnica de los jugadores. En el segundo partido, la escuadra juvenil tenía la oportunidad de recomponer el camino, pero el mal planteamiento de Sánchez hizo que su equipo cayera de manera sorpresiva ante el representativo de Guatemala, por marcador de 2-1, iniciando a poner los primeros clavos en el ataúd de la selección mexicana en el torneo preolímpico. Aún con el problema encima, Hugo Sánchez no aceptaba la responsabilidad y optó por culpar a la prensa del mal funcionamiento de su equipo por la influencia negativa que tendrían en el jugador por sus comentarios, olvidando que él había llegado al banquillo tricolor con una campaña de ataque similar que mantuvo contra su antecesor, Ricardo Lavolpe. Realmente no soy psicólogo, pero indudablemente, inconscientemente puede afectar cuando hay una tensión o una presión externa. Si eso nos está limitando y nos está afectando para que esos jugadores, en lugar de el último toque sea bueno y efectivo, no nos están ayudando nada aquellos ataques externos de algunos medios de comunicación, sobre todo mexicanos. A pesar de llegar con un solo punto a la última jornada de la fase de grupos, México aún tenía las posibilidades de clasificar a la siguiente ronda si lograba derrotar, por diferencia de 5 goles, a la selección nacional de Haití, resultado que simplemente parecía un mero trámite en el papel. México saldría al campo de Carson para enfrentar al cuadro dirigido por Wilder Etienne, con Guillermo Ochoa en la portería, Edgar Castillo, Julio César Domínguez, Hugo Ayala y Luis Omar Hernández en la zona defensiva, Pablo Barrera, Sergio Ávila, Alan Zamora y César Villaluz en el medio del campo, y con los delanteros Enrique Esqueda y Edgar Andrade. Minuto 17 y México lograba abrir el marcador por conducto de César Villaluz. Aún así, el combinado nacional no pudo ampliar la diferencia durante el primer periodo y se llegó al entretiempo en medio de un ambiente de completa incertidumbre y tensión. En la segunda mitad, y entendiendo que si no convertían 4 goles sin recibir ninguno, se quedaban fuera, el Tri intensificó la presión y logró marcar el segundo al minuto 60 por medio de Edgar Andrade. A pesar de ello, apenas 2 minutos después, Lionel Sampro, de Haití, aprovecharía el nervio y desorden defensivo mexicano para marcar el primero del cuadro caribeño con un remate raso, en el que el juvenil portero del América podía haber hecho muchísimo más. El partido era vergonzoso de ver,
pues era un duelo entre un equipo que no podía defenderse a sí mismo contra uno que era incapaz de meter la pelota en un arco de más de 7 metros de ancho por 2 de alto, aún con las innumerables situaciones en que los atacantes superaban en número a los defensores dentro del área. Al 69, Santiago Fernández marcaba el tercero, haciendo subir la euforia del aficionado, pero lejos de lograr que el equipo, en este partido vestido de blanco, se conectara, hizo que la ansiedad los ahogara hasta el cuello, cosa que se materializó al 72 y 74, con 2 vergonzosas fallas del entonces jugador del Toluca ante un marco inmejorablemente abierto. ¡Otra vez Fernández! 15 minutos de partido. Y desde que México metió el tercero, ha habido 3 clarísimas de gol. Al 72, México tendría una nueva oportunidad con un penal dudoso proporcionado por el árbitro, pero este se iría completamente al olvido al ser atajado el disparo de César Villaluz por el arquero Johnny Placid. Viene el cuarto de México, se prepara Villaluz. ¡Notable! ¡Sobresaliente Placid! Silbatazo del árbitro. ¿Lo van a repetir? ¿Qué está pasando? ¿Lo van a repetir? No, me parece que marcó falta sobre el defensor. En el 80 nos regalarían una de las imágenes más vergonzosas en la historia del combinado mexicano, tras cometer una increíble falla, aun cuando México atacaba con 5 jugadores y Haití prácticamente no tenía ningún defensor. El Congo está... ¡Otra vez viene México! ¡4 del área! ¡4 del área! ¡Pelota! ¡4 del área! ¡Hay 4 en el área! ¡Qué desesperación! ¡Por favor! ¡Otro centro! ¡Remate la pelota! ¡La Apenas 2 minutos después, el Tri anotaría el cuarto con una jugada similar. Aún tenía tiempo en el reloj y la posibilidad era grande, pues enfrente tenían un equipo prácticamente muerto, pero que se sostenía increíblemente por fallas bochornosas del cuadro tricolor y un solo haitiano en el área. Nos vamos. Villaluz, el centro. La pelota dentro del área, otro centro más. El único haitiano que había. A él se le llegó el balón, había 6 mexicanos y un haitiano. Al 89, México alargaría el marcador y aún tenía esperanzas, pero los jóvenes se encargaron de fallar hasta las más sencillas y de nada sirvieron los 5 minutos que agregó el árbitro, dejando como resultado uno de los momentos más vergonzosos en la historia de nuestro fútbol. El mejor jugador, el portero. Se acaba el partido. Fracaso rotundo de Hugo Sánchez como técnico nacional. Mañana, si tiene dignidad este señor, tiene que presentar su renuncia. Uno de los peores fracasos en la historia del fútbol mexicano. Lo acabamos de vivir con un equipo que da pena ajena como Haití. El 1 de abril, apenas unos días después, Hugo Sánchez sería cesado del banquillo tricolor por aquella vergonzosa presentación, en la cual se mostraron sus falencias que aún tenía como técnico. Sumado a esto, en poco menos de 2 años, no había logrado triunfar en ninguno de los 3 torneos que había dirigido, ni siquiera aquellos que estaba obligado a ganar, y que su antecesor y gran enemigo sí había podido conquistar, a pesar de la bandera en su pasaporte. Eso sí, hay que remarcar que el entrenador se negó a renunciar, pues a pesar de los malos resultados en torneos oficiales, sostenía que sus números eran buenos y que debían mantenerlo, como se había hecho con proyectos anteriores. Comenté hace rato que, ante todo, ellos son empresarios y se basan mucho en los números. Y los números son tan contundentes que eso es la realidad. La realidad, los hechos y la lógica es lo que me hace estar muy tranquilo. Porque el trabajo que se ha estado haciendo ha sido un trabajo bueno. Vamos en el plan ascendente. Por su parte, la mayoría de los jóvenes que formaron parte del recordado encuentro que fue inmortalizado con el sobrenombre del Fantasma de Carson, vieron sus carreras truncadas y fueron diluyéndose poco a poco, quedando en el olvido con el paso del tiempo. En paralelo, la carrera de Hugo Sánchez como técnico se vería marcada definitivamente, y aunque dirigió un par de clubes más, entre ellos la Unión Deportiva Almería y el Club Pachuca, no volvería a tener éxito ni relevancia, y quedaría en el recuerdo por rogar constantemente una nueva oportunidad en la selección, siempre argumentando que es el único entrenador que puede hacer campeón del mundo a nuestro país, aun cuando ni la Copa de Oro pudo ganar, y presumir a cada rato que forma parte de una supuesta lista de espera del Real Madrid, misma de la que nadie tiene constancia de su existencia, pues hasta técnicos de menor edad que él ya han dirigido al cuadro merengue sin ocupar su propio trabajo en medios como proselitismo.
Los jugadores quieren a alguien a quien respetar mucho y admirar, y a la vez decir, yo les digo esto porque yo ya lo hice, y son pocos en el mundo que pueden estar enfrente de ese vestuario. Y se lo digo a Florentino Pérez, que ya estoy listo. Si me llama, ya sabe dónde localizarme. Estoy capacitado y preparado para ello. Pero si no, pues que sigan buscando, a ver si lo encuentran. Ya sabes, Florentino, aquí te espero. Al final, el proceso a Sudáfrica 2010 fue más complicado de lo que se esperaba y se necesitaron hasta 3 técnicos para poder calificar al Mundial. Pero esta página en la historia de nuestro fútbol será revisada en alguna otra ocasión. Si el video te gustó, te invito a que le des pulgar arriba, te suscribas, des like a la campana y lo compartas para ayudarnos a crecer en este proyecto y podamos seguir buscando entre las páginas más dramáticas del fútbol mexicano que son necesarias recordar.